Buenas noches, Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Qué bueno que desde sus hogares sintonizan siempre nuestro servicio vespertino. Y qué bueno que una vez más en este día podemos glorificar el nombre de nuestro Dios y alabar su santo nombre. Ahí donde están, pónganse de pie y comencemos cantando en esta noche el himno titulado Nuestro Dios, que habla acerca de un Dios grande, fuerte, un Dios alto, de un Dios que sana, que es poderoso, un Dios que es capaz de hacer cualquier cosa en nuestras vidas, aún de salvarnos. Así que cantemos fuertemente, con gozo a nuestro Dios, con todo pulmón a nuestro Dios, que hace grandes cosas por nosotros. Así que cantemos nuestro Dios. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. El Dios que sana es poderoso, mi Dios, mi Dios. Un día mi Cristo vendrá y al cielo nos levantará. Un día mi Cristo vendrá, al cielo me levantará. No hay nadie como Él. Su gloria el mundo verá, con poder y honra vendrá. No hay nadie como Él. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. El Dios que sana es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. El Dios que sana es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nadie podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, nadie podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, nadie podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. El Dios que sana es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. El Dios que sana es poderoso, mi Dios, mi Dios.
Qué bueno que nuestro Dios es poderoso y tenemos que esperar que Él obre con poder. Siempre Él va a obrar con poder. Tú no puedes esperar otra cosa. No te fijes tanto en tus debilidades. No te centre tanto en las dificultades. La enseñanza que vamos a tener hoy domingo en esta reflexión vespertina es para que tú y yo entendamos de que cuál debe ser nuestra actitud cuando nos encontramos que nada podemos hacer frente a diferentes circunstancias en la vida. Pero tenemos que confiar en un Dios poderoso. Como hemos estado mirando en los atributos de Dios, de la omnipotencia de Dios, tenemos que creer y confiar y esperar en un Dios poderoso. Vamos a orar. Siempre le pedimos a los hermanos cuando son cultos presenciales en la noche, tener un tiempo de petición por alguna necesidad que puedan tener. Pero como este culto es virtual, vamos a orar al Señor por aquellos hermanos que siempre oramos por ellos, sus situaciones de salud, para que el Señor les bendiga y les guarde. Oremos. Padre bueno y misericordioso, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta hora. Estamos contentos y agradecidos de ti, mi Dios, que nos concede en este día domingo en la noche poder adorarte, glorificarte y servirte como solo tú mereces. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú estés obrando, Padre de la gloria, con todo poder, y que tú nos bendiga de una manera poderosa y especial para que podamos, Señor, ser bendecidos, ser animados, ser edificados por ti. Gracias, mi Dios, porque tú eres el que está presente en toda situación de nuestras vidas. Mira aquellos hermanos que están pasando por situaciones de salud, que algunas son situaciones de salud permanente por alguna condición, por tiempos, pero sabemos que tú tienes poder para cambiar todo. Aquella mujer que tenía 12 años ya batallando con un problema que ni ellos, ni ella, ni los médicos le pudieron solucionar, se acercó a ti. Y así pedimos por nuestro hermano Rafael Ventura y nuestro hermano Ramón Reyes, que están batallando con esas diálisis porque sus riñones no funcionan. Tú eres el poderoso. Tú puedes darle vida de nuevo a esos riñones. En tus manos le encomendamos, Padre, que tú les ayudes. Te pedimos también por las hermanas que están embarazadas y que rogamos para que tú les cuide, les proteja y les guarde. Les ayude, oh Dios, con tu poder. Nuestra hermana Elisa, siempre rogamos por ella para que tú estés obrando de una manera poderosa y eficaz, Señor, en la situación de su vida, en su batalla mental y emocional con la ansiedad. Señor, sánala, líbrala, y sabemos a ciencia cierta que tú lo vas a hacer. Tu hermano Gilberto Mata también, que tú seas con él, que tú lo ayudes, que tú obre en algunas hermanas de otras congregaciones que han perdido a sus esposos, padres, madres, seres queridos, que tú, oh Dios, les guarde y les fortalezca y le ayude a vivir confiados en ti, mi Señor amado. Sigo obrando, Padre de la gloria, con tu poder en Chay, sigo obrando en su recuperación, en Miriam Pepén, que tú estés obrando y haciendo milagros transformadores y liberadores en la vida de ellos. Te damos gracias, Señor, por todo. Sigue guiando nuestra nación, cuídanos a los hermanos de este coronavirus, Señor, que tú guarde también nuestra nación y le enseñe en medio de esta pandemia. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos ahora, sigamos adorando el nombre del Señor y cantemos el himno titulado Contempla a Dios. Nunca dejemos de contemplar la obra de Dios cada día en nuestras vidas, que es constante y diaria y siempre fiel en nosotros. Cantemos, contempla a Dios. Cantemos. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar?
Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Nuestro Dios es un Dios que reina en nosotros por siempre y para siempre. Cantemos. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Ahora pasemos al tiempo de la predicación de la palabra con nuestro pastor José Agüero. En el libro de Habacuc, el capítulo 3, en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Habacuc, capítulo 3 y versículos del 17 al 19. La palabra de Dios dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada,
y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Es innegable, mis amados hermanos, que nosotros estamos viviendo en un tiempo de caos. Hay caos con respecto a esta pandemia que ha creado esta pandemia del coronavirus. Hay un caos financiero porque hay muchas personas que no pueden producir. Hay un caos sanitario porque hay muchas personas que han muerto y que siguen muriendo y se siguen contagiando. Es una pena ver un video que vi de la cantidad inmensa de, sobre todo de médicos, no solamente de personas, sino de médicos. Estaba viendo una fílmica sobre ahí en el Colegio Médico de Perú, la cantidad de médicos y personal de medicina que han fallecido. Ya hemos visto lo que pasó en sus principios de la pandemia ya en Ecuador, en Nueva York, donde no había donde poner a los enfermos, tuvieron que hacer carpas. Es un tiempo de caos también político, porque esto ha creado muchas situaciones políticas, muchas situaciones nacionales. Es un tiempo de caos. Y el título de la predicación en esta hora es Nuestra actitud en tiempos de caos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como hijos de Dios, viviendo para Dios, viviendo en este mundo y viendo lo que nunca hemos visto que ha pasado? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo debemos nosotros actuar como hijos de Dios, como creyentes en el Señor, que sabemos que Él tiene control de todo? ¿Cómo actuar? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en tiempos de caos? Es muy importante nuestra actitud, porque de eso va a depender de cómo nosotros vamos a pasar, cómo vamos a enfrentar, no solamente para el bien de nuestra vida espiritual, para el bien de nuestra vida emocional, para el bien de nuestra vida económica, pero también para el bien de todo nuestro ser y que nosotros no salgamos perjudicados. Recuérdese que Dios nunca permite nada para hacer sufrir a sus hijos, sino que Dios tiene un propósito. La providencia de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, tiene un propósito en todo absolutamente lo que Él permite para el bien nuestro. Vamos a tener un tiempecito de oración. Padre del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por este momento en que tú nos concedes el privilegio, Padre bueno, de poder abrir tu palabra y entender cuál debe ser nuestra actitud en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, el mundo entero, nuestros países, fruto de esta pandemia, Señor. Te pido, mi Dios, que sea tu Espíritu que traiga tu verdad, que seas tú que traiga el mensaje para tu pueblo, Señor, y no tu siervo. Que tu siervo sea solamente el instrumento para tú traer tu verdad y obrar poderosamente en corazones y vidas. Te damos muchas gracias, Señor amado. Te adoramos y te bendecimos porque solo tú eres digno. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en nuestro tiempo de caos, en este tiempo de caos? ¿Por qué tomamos el libro de Habacuc? Porque en el tiempo de Habacuc era un tiempo de caos. Y era un caos fruto del juicio de Dios. Él mismo habla acerca de la queja. Y yo sé que en tiempos difíciles cristianos se quejan contra Dios. Señor, ¿por qué tú permites esto? Habacuc se quejaba y decía, ¿por qué tú permites este caos que hay en nuestra nación? Los caldeos están llegando y están amenazando. Habacuc vivió en los tiempos antes de que la nación de Israel fuera llevada cautiva a Babilonia. Y él se preguntaba, Señor, este es tu pueblo, ¿por qué tú permites esto? Y en el capítulo número 2, él dice que después de todos los ayes y quejas que él levantó,
él dice allá en el capítulo 2, versículo 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré mi pie y velaré, pero lo que se me dirá, lo que se ha de responder tocante a mi queja. Muchos cristianos, yo sé que se están quejando en este tiempo difícil por las carencias económicas, porque algún ser querido se enfermó gravemente o falleció, al ver cómo está este mundo que no sabe ni qué hacer, los gobernantes no saben qué hacer. Estamos viviendo en un tiempo de caos. Estamos viviendo en un tiempo de esos en que Dios los permite para mostrarle al mundo de que Dios es el que tiene el control y las soluciones a las situaciones de este mundo. Y recientemente, hablando sobre el libro de Habacuc, toqué solamente los capítulos 1 y 2 para hablar acerca de esa declaración que aparece por primera vez en la Biblia y que aparece 4 veces, aparece en el libro de Hebreos 10, aparece en Gálatas 3, aparece en Romanos 1, pero la primera vez que aparece es en Gálatas capítulo 2, versículo 4, cuando dice: el justo por su fe vivirá. Él está diciendo en otras palabras: Habacuc, si tú has confiado en mí como Salvador, tienes que confiar en que la providencia de Dios, el cuidado de Dios, la soberanía de Dios, el control de Dios está en todo lo que yo permite que pase en tu pueblo y que pase en este mundo. Y yo tengo un propósito, yo tengo una razón, y yo te voy a responder y te voy a enseñar. Amados hermanos, usted tiene que saber que Dios está en control. Dios está en control, pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? En el capítulo número 3 es un cántico. La palabra de Dios habla de que esto es como un cántico de Habacuc. Habacuc, según los estudios, era alguien que pertenecía a los levitas. Es el único profeta de que sus enseñanzas no son dadas para otros, sino es su conversación entre él y Dios. Y Dios quiere mostrarle a Habacuc que lo que Dios hace, aunque para nosotros no lo entendemos, no tiene sentido, Dios sí lo tiene, y esto es una verdad que he estado enfatizando en las últimas veces que he predicado. No tiene sentido para nosotros, pero para Dios sí. Pero Habacuc, el quejumbroso, ahora Habacuc entiende a Dios, y el capítulo 3 es un capítulo hermoso. Y está escrito ese capítulo 3 para recordarnos a nosotros que así debe ser nuestra actitud en este tiempo de caos. Aunque suframos, aunque no entendamos todo, pero sabemos que todo está bajo el control, como dice Habacuc en el versículo 18, el Dios de mi salvación. Dios no nos salvó para que suframos, Dios no nos salvó para que estemos indolentes frente a las situaciones que pasan. Dios nos ha salvado para que entendamos que nuestra vida está en sus manos, que el pueblo de Dios está en sus manos y que este mundo está en sus manos. Y ese capítulo 3 del libro de Habacuc debe ser el espíritu de cada uno de nosotros. Y esa es la actitud que muestra. Dejar ese capítulo 2, esa actitud de quejas, esa actitud de ayes, como encontramos en el capítulo 1 del libro de Habacuc. Y ahora fíjese cómo cambia. Si tuviéramos el tiempo para leer todo esto, pues obviamente que pudiéramos leer este capítulo entero, pero vamos a ver varios versículos para que miremos la actitud de este hombre, porque esos últimos versículos que leímos nos damos cuenta que eso pareciera que fuera un hombre completamente diferente al Habacuc del capítulo 1 y del capítulo 2. Es totalmente diferente el Habacuc del capítulo 1 al del capítulo 2 al del capítulo 3. Y así es como Dios quiere que sea nuestra actitud. Recuerdo a Noemí cuando llegó de los campos de Moab. Dice la Biblia que llegó amargada, porque Dios, según ella no entendía todo lo que había pasado. Dios me devolvió vacía. Pero el Señor en su misericordia le va enseñando y va ayudando. Y es diferente en el capítulo 4 cuando vemos a Noemí. Es también lo que encontramos con Job. Capítulo 1 sufriendo, pero capítulo 42 ya recibiendo todo. Mis amados hermanos,
No te quedes en el capítulo 1 de tu vida, ni de esta pandemia. Espera el capítulo final de lo que Dios va a hacer, pero Dios, antes de Dios obrar, tenemos que tener una buena actitud. Job, antes de, él no sabía por qué le había venido todo esto, pero él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Esa actitud de Job, esa actitud del apóstol Pablo, cuando dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, tú y yo tenemos que tenerla también. Esa buena actitud en los momentos difíciles, en los momentos malos, cambio de gobierno. A veces uno está con el temor de si voy a perder el trabajo, un cambio de jefe, un cambio de operaciones, un cambio en la nación. Pero tú y yo hemos confiado en el Dios de la salvación. Miren las 5 actitudes que debemos tener, entendiendo a Dios, leyendo su palabra y oyendo las respuestas de Dios. Miren el capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 2, dice la Biblia, dice Habacuc, oración del profeta. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En primer lugar, lo primero que necesitamos para tener una actitud correcta es una actitud de iluminación. Es un encuentro de iluminación que tenemos que tener. Esa actitud, ese encuentro de iluminación nos va a producir esa actitud, como podemos llamar, de iluminación. Cuando somos iluminados por el Señor, por la obra del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación de Dios. Tenemos que, hermanos, mirar a las Escrituras, mirar las profecías. Dice la Biblia, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos que saber que Dios, tarde o temprano, en estos tiempos difíciles, como Él ha profetizado, tiene un plan para este mundo. Quiere mostrarle al mundo de que no es el hombre, que no es el gobernante, que no son los 3 grandes países que gobiernan a este mundo, Rusia, China y Estados Unidos, que no es la Comunidad Económica Europea, que no son ellos los dueños de este mundo, que Dios es el dueño de este mundo. Y tú y yo tenemos que ir a las Escrituras y allí vamos a ser iluminados. Esa actitud de iluminación que llega a nuestras vidas es cuando leemos las Escrituras, cuando el Señor nos contesta, cuando entendemos y comprendemos el plan y el propósito de Dios. Tenemos ese encuentro en que Dios ilumina nuestro entendimiento, que hace, por la obra del Espíritu, hace clara la verdad de la revelación divina. Nosotros lo que vamos a decirle a Dios, Señor, no es que tú debes cambiar nada. Ahora yo he entendido, ahora yo estoy en una posición donde esa iluminación del Espíritu Santo. Recuérdese que en la teología se habla de los 3 aspectos que tiene que ver con la cercanía en la relación del hombre con Dios y su palabra. Primero viene lo que es la revelación. Viene la revelación. Dios le revela una verdad al escritor. Luego viene lo que se llama la inspiración. El Señor, por su Espíritu, toma el control para que el escritor pueda escribir libre de error. La inspiración es para que pueda escribir libre de error. Pero viene una tercera, y es la iluminación. Y la iluminación es para que el lector o el que escuche pueda entender con claridad la verdad de Dios, la verdad revelada, la verdad inspirada de Dios. Y cuando tú entiendes eso, tu queja se va a convertir en una súplica a Dios para decirle, Señor, no es que necesitamos otra cosa. Lo que necesitamos, Señor, es que tu verdad y que tu obra nos produzca un temor delante de Dios. Cuando yo encuentro un cristiano temeroso delante de Dios, es porque ha sido iluminado con el conocimiento y el entendimiento de quién es Dios, un Dios serio, un Dios severo, pero también un Dios misericordioso.
Y tú y yo tenemos que orarle al Señor y decirle al Señor, por favor, aviva tu obra. Aviva tu obra en mi vida, aviva tu obra en la iglesia, aviva tu obra, trae un avivamiento a este mundo. Hablaba con un pastor amigo diciendo, estoy invitando a todos los hombres de la iglesia para que nos vayamos un fin de semana, jueves, viernes y sábado, a ayunar, a orar. ¿Sabe lo que necesita la iglesia de hoy en día en esta época de pandemia? No es quejas, es orar y decirle a Dios, aviva tu obra en mí, tráeme entendimiento, trae entendimiento a este mundo, que este mundo comprenda, que nuestra nación comprenda, que República Dominicana, donde yo vivo, fruto de esta pandemia, haya un avivamiento, que Perú pueda tener un avivamiento, fruto de esta pandemia, que los hombres teman a Dios, se vuelvan a Dios, que toda Latinoamérica y el mundo pueda tener un último avivamiento. Deseamos un último avivamiento. Hermanos, ya hemos visto pandemia, pero nunca hemos visto un gran avivamiento. Vamos a orar, vamos a clamar, Señor, aviva tu obra. Y eso solamente es cuando tú tienes ese encuentro de iluminación. Y ya con esa iluminación tu actitud cambia. Por eso le hemos llamado así, una actitud de iluminación. Y eso significa de entendimiento, de claridad. La iluminación nos ayuda a tener claridad acerca de lo que Dios dice y de lo que Dios hace. Y por eso ese capítulo 3 de Habacuc nos ministra a cada uno de nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra segunda actitud? Miren el versículo 3. Dice, Dios vendrá desde Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. En segundo lugar, tenemos que tener una actitud de adoración. Una actitud de adoración al Señor, al santo Dios. Al que el que está apartado del mal, pero que está siempre pendiente para juzgar el mal, porque su santidad mueve su justicia. Para que usted entienda a Dios, la santidad de Dios obliga a su justicia. Y mis amados hermanos, es la santidad de Dios que está obligando a Dios a actuar con juicio sobre esta tierra. Se dirá, pastor, me han preguntado muchos, es que esta pandemia es un castigo de Dios. Debe ponérselo de esta manera. Es un juicio de Dios. Es un juicio de Dios. Es un juicio de Dios. Pero nosotros, los creyentes, sabemos que Dios no solamente es un Dios santo, que su santidad mueve su justicia, sino que también su santidad y su justicia mueve a su misericordia. Mueve a su misericordia. Por eso es que el Habacuc dice, en medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Repito otra vez, el santo Dios, cuando tú concibes un Dios santo, tiene que pensar, es un Dios que su santidad, repito y repito, para que nunca te olvides de tu vida personal y de esta tierra, la santidad de Dios obliga a su justicia, que Él actúe con sus juicios. Tú y yo tenemos que vivir una vida santa, una vida apartada para Dios, porque si no, los juicios de Dios van a venir sobre nosotros. Pero también esa santidad de Dios mueve la misericordia de Dios. Y tú y yo tenemos que esperar la misericordia de Dios en medio de este caos. Tú sabes que la misericordia de Dios no te va a dejar padecer. Recientemente estuve en una reunión con pastores y estábamos hablando de cómo ha sido de bendición, en qué nos ha ayudado, qué hemos aprendido en este tiempo de pandemia. Y déjeme decirle que todos ellos decían, es que han bajado las ofrendas de la iglesia, pero Dios nos ha provisto y nos ha provisto para nosotros proveerle a otras familias. Y mucha gente ha dado testimonio porque para sus hijos, hermanos, Dios siempre provee. Pero algo más, la actitud nuestra,
por ese Dios santo, ese Dios justo, ese Dios misericordioso. Nos dice al final del versículo 3, dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Nosotros tenemos que adorar a Dios, tenemos que tener una actitud de adoración. La adoración ha sido definida como el sobrecogimiento de alguien delante de un Dios, delante de Dios, del único Dios, delante de la persona de Dios, cuando somos conscientes de su presencia. Somos conscientes de su presencia, le vamos a adorar. A veces yo veo a los hermanos cantando en la iglesia y yo me doy cuenta por su actitud si están cantando, adorando, alabando a Dios, adorando a Dios, o solamente cantando algo de lo que ya siempre se canta en la iglesia. A veces veo creyentes muy entretenidos y mirando para acá y para allá y cantando y alabando, y yo digo, están cantando pero no están adorando. A veces también me siento con mi hijo y le digo: hijo, ¿qué es lo que está pasando en nuestras iglesias? Que la gente canta pero no adora. Me dice: bueno, es que a veces las canciones y los himnos que elegimos comunican solamente verdades. Y es cierto, al comunicar verdades, pero no la comunican de una manera que nos mueva la adoración. Y a veces hemos ido buscando himnos con música buena, canciones de esta época que puedan mover el corazón a adorar. Y yo veo el cambio en la congregación. Yo veo los hermanos con una actitud, cierran sus ojos, agarran sus manos y adoran a Dios. A veces, hermanos, tenemos que dejar de cantar y tenemos que aprender a adorar. ¿Sabe lo que significa eso? Que tu alma, tu espíritu, tu corazón esté adorando a Dios, pero no solamente en el templo, en las casas, en el carro, donde quiera que tú estemos, aunque estemos pasando por un momento de enfermedad, estemos pasando por un momento difícil, tenemos que alabar a nuestro Dios, tenemos que engrandecer a nuestro Dios, su presencia, estar consciente de su presencia y de su dirección y cuidado para con nosotros. Por eso es que dice Habacuc: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Habacuc no escribe esto después que ha pasado el caos. Habacuc está hablando de que esto es en el tiempo del caos, en el tiempo difícil, es que tenemos que cantar a Dios. Hay una canción muy antigua que cantamos que dice: cántico celeste en la noche tendrá, en tu corazón aunque en aflicción. Fácil es cantar cuando viene la paz, pero en el dolor es mejor cantar, decía esa hermosa canción. A mí me gusta ver esos cristianos que cantan y alaban a Dios con todo su corazón, con su alma, con sus fuerzas, con sus manos, con sus ojos, con tu ser. Y alguien le puede preguntar: ¿por a ti te está yendo bien? No, estoy pasando por un tiempo difícil, pero mi Dios está en control. Y cuando tú crees que Dios está en control y que Dios es un Dios misericordioso, tú sabes que aún en medio del caos, que tú vas a esperar de tu Dios. Hermano, no alabamos a Dios cuando hemos recibido algo bueno de Dios. Alabamos a Dios en medio de la dificultad porque sabemos que vamos a recibir de Él. Dios no nos va a dejar abandonados. Mire lo que dice Habacuc capítulo 3, versículos 8 y el versículo número 12. Habacuc capítulo 3, versículo 8 y luego el versículo 12. Dice: ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Y dice el versículo 12: con ira hollaste la tierra y con furor trillaste a las naciones. En el versículo 2 también dice: en la ira acuérdate de la misericordia. Varias veces aparece la palabra ira en este capítulo. ¿Y sabe por qué? Porque la segunda actitud que debemos tener nosotros, primero dije, es una actitud de iluminación, es una actitud de adoración, pero en tercer lugar, una actitud de expectación. La ira de Dios
el juicio de Dios, como ya le he dicho, nosotros vamos a verlo. Lo vamos a ver. Yo soy de los que creo que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero hermanos, yo creo que antes de ese periodo, los cristianos vamos a ser testigos de juicios de Dios, de castigos de Dios, de la ira de Dios, pasar sobre los pecadores en esta tierra. Y creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque la Biblia menciona la gran tribulación en el Antiguo Testamento como el día de la ira de Dios. Lo menciona mucho en el libro de Apocalipsis, habla mucho acerca de eso. Dice la Biblia en Apocalipsis el capítulo 6, que cuando estaban allí cayendo los sellos, los juicios de Dios, los hombres, dice la Biblia, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Estamos viendo solamente principios de dolores, como dice la Biblia, y lo seguiremos viendo, hermanos. Prepárese, porque seguiremos viendo. Pero dice la Biblia en el libro de Romanos 5 que no nos ha puesto Dios para que alcancemos ira. Así que esa es una de las razones por la que entendemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, pero sí veremos los principios de dolores. Llegará, y tenemos que estar en esa expectación. La palabra expectación significa una emoción intensa que produce la espera de algo que va a suceder. Y mis amados hermanos, debemos estar expectantes, viendo. Ya hemos sido espectadores de la maldad de los hombres, de la gran maldad de los hombres. Ahora el mundo tiene que ser un espectador de los juicios y de la ira de Dios. Y ese cristiano tiene que estar tranquilo, expectante, viendo. El Señor va a cuidar. Los judíos allá en Egipto, como Faraón no quiso ir al pueblo, dejar él al pueblo las buenas, fueron espectadores de las plagas que Dios mandó. Pero a la nación de Israel no le pasó nada. Por eso dice el Salmo 91, plaga no tocará tu morada, caerán a tu lado 1010,000, mas a ti no llegarán. Hay una protección que el Señor da, pero vamos a tener que ser espectadores de la ira de Dios, de los juicios de Dios sobre esta tierra. Habacuc está alabando a Dios, está cantando a Dios, está gozoso con Dios. Su actitud ha cambiado. El Señor le habló y ahora tenía una actitud de iluminación, de alguien ya que ha entendido la verdad divina. Tenía una actitud de adoración y habla en medio del dolor y del caos, habla de alabanza. Ahora tiene una actitud en este caos que está sufriendo la nación de Israel por su pecado, porque él está viendo a su propia nación sufrir por el pecado. Ahora él tiene una actitud de expectación, está viendo la ira de Dios. En cuarto lugar, mire lo que dice el versículo 16 de Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3 versículo 16 dice: y oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando sube el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. En cuarto lugar, una actitud de conmoción. Es cuando algo sacude nuestras vidas, sacude nuestro ánimo. Habacuc sabía lo que venía. Dios le había dicho, los caldeos van a venir y van a agarrar a tu nación y se la van a llevar cautivas. Y ya le estaba viendo, porque ya después de que Josías gobernó y reinó, que fue uno de los reyes buenos de la nación de Israel, luego vino Joacás, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Luego vino Joacín y también hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios comenzó a llevárselo. Y vino también después Sedequía e hizo lo malo, y Dios le había dicho que el juicio de Dios vendría a través del profeta Jeremías, que fue contemporáneo del profeta Habacuc. Y él estaba viendo, porque ya en los tiempos de
de Joacín se habían llevado un grupo. En los tiempos de Joaquín también se lo habían llevado a ellos cautivos, a Babilonia. A Joacás se lo había llevado cautivo el rey de Egipto. O sea, él estaba viendo a su pueblo sufrir y llorar, y por eso él dice aquí: yo estoy en un estado de conmoción. Pero dice la Biblia que en ese estado de conmoción él dice: yo estaré quieto. Yo estaré quieto. En el día de la angustia yo estaré quieto. Ay, mi hermano, cuántas veces aparece ese término en la Biblia. Estad quieto y mirad que yo soy Jehová vuestro Dios. Aparece mucho esa verdad en las escrituras que nos habla. Dice aquí en el versículo 16, como tú y yo podemos ver, en el versículo 16, él dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia, si bien estaré tranquilo. Y usted dirá: bueno, ¿por qué él va a estar tranquilo? ¿Sabe por qué? Porque él cree que Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él sabe lo que él hace. Con su poder y su gracia, él sabe lo que está haciendo. Dios, hermanos, sabe lo que hace. Salmo 46:10, cuando estaba el salmista hablando de sus tribulaciones, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. En el versículo 10 él termina diciendo: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Así dice la palabra de Dios. Dios en su gracia y misericordia quiere que estemos quietos. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza es estarse quieto. Dice la Biblia en el libro de Isaías, el capítulo 30 y el versículo 7, hermanos. En medio del caos, esté quieto. Dios cuida de los suyos. Dios cuida de los suyos. Dios va a obrar. Dios va a obrar. Él hace sus obras. Él hace sus obras con poder. Él hace sus obras y Él no abandona a sus hijos. Él no lo abandona. Él siempre está pendiente de sus hijos para cuidarle, para protegerle y ayudarle. Esa quietud que decía el profeta aquí: estaré quieto en el día de la angustia, es que él sabe que Dios guarda y cuida, que nuestro Dios no abandona a su pueblo. Por eso, hermanos, es que tenemos que tener cierto que vamos a estar en una etapa de conmoción cada vez que leemos las noticias, mirando, nuestro ánimo se va a alterar, que tantos fueron muertos, que tantas personas con esta pandemia, que tantas personas han perdido la vida, que otros están en las unidades de UCI, de cuidados intensivos, que la noticia que dice la Organización Mundial de la Salud, que quizás para el 2022 es que podemos estar un poco más libre de eso, pero también ellos dicen que la pandemia del coronavirus va a ser algo endémico. Y este no es el único coronavirus, son muchos, varios coronavirus que ya han pasado, como el SARS y otros más que han venido, pero este Dios lo ha permitido que se quede y ha retardado que encuentren una vacuna para que los hombres se vuelvan a Dios. Y Dios permitió ese caos en la nación de Israel con la amenaza de que se lo llevaban, de que lo venían a llevar cautivos, que iban a sufrir, porque el plan de Dios era que se volvieran a Él. Era que se volvieran de todo corazón a Él. Y aquí hay un hombre, como estamos nosotros, con una actitud de conmoción profundo, que sacude nuestro estado de ánimo. Pero en medio de eso, hermanos, créele a Dios. Créele a Dios. Y mientras tú le creas a Dios, va a estar quieto. Va a estar tranquilo. No deje que la ansiedad te llene. No deje que el nerviosismo te agarre. No deje que la depresión ni el estrés. Dígale a tu alma: alma mía, yo he confiado en mi Dios. Yo espero en mi Dios. Y mi Dios me va a ayudar.
en estos tiempos de aflicción, Él dice que Él no desampara a los suyos, que Él no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La actitud en tiempos de caos es una actitud de iluminación, es una actitud de adoración, es una actitud de expectación, es una actitud de conmoción. Y en quinto lugar, una actitud de glorificación. Mire lo que dice en el capítulo 3 y versículo número 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y me hace estar en las alturas. Yo voy a glorificar a Dios. ¿Sabe lo que significa glorificación? Es la acción de dar a Dios todo el honor por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace, por todo lo que permite, sea bueno o sea malo. Y por eso Job dijo, sea el nombre de Dios glorificado, sea el nombre de Dios exaltado, así sea el nombre de Dios glorificado. Porque Él es el que ha dicho en el libro de Salmos que Él va a cambiar nuestro lamento en baile. Es Él. Le glorificamos porque sabemos a dónde Él nos lleva. Le glorificamos porque sabemos por qué Él permite todas las cosas. Le glorificamos porque sabemos que Él tiene la autoridad para traer caos sobre esta tierra con el propósito de volver a los hombres a Dios. Pero ¿sabe qué? 70 años después, aunque no lo vio Habacuc, pero lo vio su descendencia, la nación de Israel regresó de Babilonia a su tierra. El profeta, el sacerdote Esdras se paró en su púlpito, le predicó la palabra de Dios a todos, y dice la Biblia en el libro de Nehemías, el capítulo 8 y el versículo número 5. Nota lo que dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías, el capítulo 8 y versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaban más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Y alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinado en tierra. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Allí se arrodillaron, allí se humillaron. Y por eso es que dicen ese famoso, el versículo que más se ha citado, el versículo que más se ha citado en este tiempo de pandemia. Imagínense, mis amados hermanos, que el presidente, el que fue presidente de nuestra nación hasta hace unos días, ese hombre nunca había mencionado a Dios ni a la Biblia en su boca. Y cuando dio el primer discurso con el tema del coronavirus, ¿sabe cómo terminó? Con segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, versículo 13, que dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y si semillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor dice, este mundo necesita ser humillados. Cristianos también necesitan también ser humillados para que alaben a Dios, para que glorifiquen a Dios, para que se humillen delante de Dios, adoremos a Dios, glorifiquemos a nuestro buen Dios. En el tiempo de Nehemías y de Esdras, dice allí en el libro de Nehemías que cuando el pueblo oyó todo esto,
Dice la palabra de Dios: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas hacían entender al pueblo y dijeron a todo el pueblo: día santo es de Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloráis, porque todo el pueblo estaba llorando, oyendo la palabra de la ley. Igual como comenzó Habacuc cuando él dijo: he oído tu palabra y temí. Ahora el pueblo, después que vio los juicios de Dios, el castigo de Dios, pero también vio la misericordia de Dios, porque Habacuc estaba contento. Aunque no haya vacas, aunque no haya comida, yo me alegraré en Jehová. Si dijéramos, si apareciera Habacuc capítulo 3, versículo 19 es donde termina, pero si tuviera el versículo 20, que no existe, pero si apareciera el versículo 20, si usted me diría, ¿qué usted cree que diría el versículo 20? Yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como siervas, porque ese Dios va a ser un día misericordioso con nosotros y nos va a regresar. Yo estoy seguro que diría eso. El pueblo, dice la Biblia, que estaba allá llorando y viendo que sí, nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios severo, pero es un Dios justo, pero también es misericordioso. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en este tiempo de caos? Yo le desafío a usted, en el nombre de Jesús, a que usted cambie su actitud. Si estás quejándote, cambie tus quejas. Si estás desalentado, deprimido y ansioso, cambie todo eso. Cambie esa actitud y te arrodilles y ores como Habacuc. Y que tú tengas una actitud de iluminación, que tenga una actitud de adoración a Dios, que tenga una actitud de expectación viendo a Dios obrar lo que Él está haciendo, sus juicios, pero también lo que Él hará en favor de su pueblo. Una actitud de conmoción. Y como dice la Biblia allá en el libro de Habacuc, cuando él tuvo esa conmoción: oí se conmovieron mis entrañas, pudrición entró en mis huesos y me estremecí. Que podamos tener ese espíritu estremecido y decir: este es nuestro gran Dios. Y por último, una actitud de glorificación. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. ¿Sabe cómo yo diría que ese versículo en la práctica es? Jehová dio, Jehová, en la vida de Job pasaron, él dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Mire, para que usted entienda si Job, cómo fue en la vida de Job. Jehová dio, porque Job tenía muchas vacas y de todo. Jehová quitó, la perdió, y Jehová vuelve a dar, porque en el capítulo 42 dice que le dio el doble. Por eso nuestra actitud debe ser estar quietos y pedirle a Dios que avive su obra. Dedícate en este tiempo de pandemia a tu vida espiritual, que Dios avive tu obra, que tú temas a Dios, que tú adores a Dios, que tú glorifiques a Dios, que tú honres a Dios. Quiere el Señor que terminemos con un cántico de confianza en Dios como Habacuc. El salmista dice: pacientemente esperé a Jehová y Él me sacó y puso mis pies sobre peña. Y luego dice la Biblia: y puso un cántico en mi boca. Gloria a nuestro Dios. Cambia tu actitud. Dios nos ama y nos cuida. Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias te doy, Padre de la gloria, porque tú eres nuestro Dios, que guía, guarda y sostiene nuestra alma. Ayúdanos, buen Señor, dirígenos, concédenos por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús, cambiar nuestra actitud en medio del caos y depender de ti, y alegrarnos en ti, y gozarnos en ti, aunque no haya nada, aunque no tengamos nada. Como dijo Job: aunque Jehová me matare, en Él esperaré. El que conoce a su Dios sabe cuál es el fin de Dios para nuestras vidas. Trae salvación a este mundo sin Cristo. Tráelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Recuerden, hermanos, que después de este recordatorio, de esta verdad que hemos recibido en este momento,
Queremos pedirle a Dios que le bendiga y le guarde. Y vamos a despedir con una última alabanza, una última verdad que Dios en su gracia y misericordia quiere que nosotros le cantemos y le adoremos. Y mire, la canción que vamos a cantar es una canción de victoria. Y adorar a nuestro Dios es un Dios de victoria. Las cadenas, dice la Biblia, de la muerte Él quitó. Ya no hay condenación para nosotros. Hay libertad en Cristo. Hay victoria en Cristo Jesús y debemos adorarle. Muy bien, terminemos nuestro tiempo de servicio cantando este himno titulado Hay libertad. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos encontrar la verdadera libertad de nuestros pecados. Así que cantemos fuerte a nuestro Dios, cerrando este tiempo de servicio, cantando el himno titulado Hay libertad. Cantemos con fuerza a nuestro Dios. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que la cruz por mí murió. Yo proclamo al que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de
solo en el nombre